Buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a la actividad programada el día de hoy y voy a dar inicio a presentar el grupo, que son Lady Viviana Zuleta, Estefanía Alejandra Alvear, Ariel Alzate y quien les habla, Margisabel Angulo. Buenas noches, yo tengo el honor de presentar a la doctora Natalia Santana Rojas. Ella es egresada de la Universidad del Valle, tiene una especialización en revisoría fiscal y contraloría y un diplomado en auditoría y control interno. Ella es la que nos va a acompañar esta noche en nuestra entrevista. Buenas noches, es un placer para mí acompañarlos el día de hoy. Espero que podamos tener muy buenas conclusiones de esta entrevista y muchas gracias por la invitación. Buenas noches, la entrevista que realizaremos el día de hoy es para tratar los temas relacionados a los roles como contadores públicos, auditores y revisores fiscales en la prestación de servicios de auditoría y revisoría fiscal. De esta manera, de hacerlo independientemente, así como el tipo de servicio de auditoría o aseguramiento, objetivos, idoneidad, diligencia, profesionalismo y análisis de riesgo en la ejecución de contratación y aseguramiento. Buenas noches. Gracias, Natalia, por estar aquí con nosotros. Vamos a iniciarle una sesión de preguntas. Cada una de ellas tiene 3 enfoques. Uno va dirigido al contador, otro al auditor y otra pregunta al revisor fiscal. El primer tipo de preguntas que tenemos hoy es ¿qué tipos de servicios de auditoría o aseguramiento se prestan? Ese es el primer enfoque. Entonces, si tú fueras solamente contadora, ¿qué tipo de servicio te gustaría prestar? Bueno, pues principalmente nosotros como contadores públicos la formación que tenemos es más enfocada entre el campo de auditoría y revisoría fiscal, pues más enfocado hacia la revisoría fiscal por la facultad que tenemos de otorgar fe pública. De hecho, para ser auditor, pues algunas otras profesiones pueden hacerlo, pero los únicos que podemos ser revisores fiscales son los contadores públicos. Entonces, entre esos dos enfoques de la contaduría, de la auditoría y la revisoría fiscal, me gusta más ser revisor fiscal para implementar todos los conocimientos que hemos obtenido durante la carrera y durante la experiencia que hemos tenido durante todo el tiempo. Bueno, si fueras revisora fiscal, ¿a qué tipo de empresas les has realizado encargos de revisión de estados financieros históricos y qué utilidad has encontrado al llevar a cabo ese tipo de trabajo? Principalmente las empresas a las que he hecho revisoría fiscal son empresas del sector agropecuario. Generalmente para poder hacer un buen conocimiento del cliente es indispensable pedir los estados financieros del último periodo y como la norma internacional lo exige, estos estados financieros deben ser comparativos de los 2 últimos años. Entonces allí ya está implementado el hecho histórico de la información financiera. Con esa información financiera comparativa e histórica podemos aplicar indicadores financieros que nos permitan evaluar el funcionamiento de la empresa durante periodos anteriores. Podemos mirar si están aplicando todas las normas y características de la información financiera, como lo son comparabilidad, fiabilidad. También podemos mirar allí si la empresa todavía está ejecutando procesos para seguir en marcha o si la empresa ya está a punto de crecer. Las tareas de la administración, sobre todo mirar si la información financiera es confiable, es oportuna y cumple con las normas establecidas por la normatividad vigente en Colombia y también a nivel internacional. Como auditora, que en su trabajo independiente, ¿qué opina de la revisión de información financiera intermedia? ¿Sí le ves utilidad? ¿Cuándo es que se realiza este tipo de trabajo? El análisis o la auditoría de información financiera intermedia se hace principalmente con el fin de verificar datos de periodos intermedios, pues como allí se indica. Esta información es útil, este procedimiento es muy útil para hacer análisis de procesos como son, por ejemplo, evaluar presupuestos que tienen cortes anuales, entonces para verificar que se estén cumpliendo metas como el presupuesto,
metas en ventas, metas en compras, y también cuando se están aplicando procedimientos nuevos o se está implementando, por ejemplo, sistemas nuevos de control o se están implementando algunas normas de control de calidad. Esto es muy importante para verificar que sí se esté haciendo un seguimiento oportuno de la información financiera. Pero la información contable siempre debe ser auditada mes a mes, es lo más recomendable para tener la oportunidad de mirar cómo está funcionando la empresa y tomar las decisiones acertadas antes de que sea ya a final de periodo, cuando muchas veces ya no hay forma de hacer procedimientos de organizar la información. ¿Cuál es el objetivo de la prestación de sus servicios como contadora? El principal objetivo de la prestación de servicios en la contaduría pública es velar por lo que las empresas o los empresarios lleven la contabilidad en debida forma, aplicando la normatividad contable vigente, cumpliendo con la información que exigen los entes de control, tanto a nivel municipal, departamental y nacional, y sobre todo que esta información contable que se emite al final con los estados financieros sea útil para el empresario en la toma de decisiones y que garantice una mejora continua en el proceso de la información y siempre sirva para el crecimiento de la empresa, cumpliendo la normatividad. Como revisora fiscal, ¿cuáles son sus objetivos al prestar los servicios profesionales? Bueno, la revisoría fiscal tiene como objetivo principal emitir al final un dictamen o un informe de la auditoría. Esto se hace examinando toda la información financiera de la empresa, basándose en los estados financieros, teniendo en cuenta siempre que hay que revisar todo lo que abarca la organización, como es el sistema de control interno, que se estén aplicando debidamente las normas contables y financieras, verificar el informe de gestión presentado por la administración, verificar todo lo que tenga que ver en la parte de los empleados, que se esté cumpliendo con la seguridad social y todo eso, porque el revisor fiscal, aparte de tener una responsabilidad con los accionistas o socios de la empresa, también tiene una responsabilidad a nivel legal y a nivel social. Entonces, ese es el principal objetivo, es emitir un informe al final, certificar los dictámenes, certificar los estados financieros a través de un dictamen. Como auditora de su enfoque, en los encargos para realizar procedimientos acordados sobre información financiera, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo al hacer una auditoría financiera es aplicar los procedimientos de naturaleza financiera que requiera el cliente o que requiera la empresa, dependiendo de su actividad y de la parte específica que quieran auditar. Todo esto enfocado a aplicar la norma NISR 4400, la antigua NIA 920 de las normas internacionales de auditoría. El tercer enfoque que tenemos son las condiciones de idoneidad y diligenciamiento profesional requeridos. Como contadora, ¿cómo ve la idoneidad, diligencia profesional? ¿Qué normas éticas se deben tener en cuenta? Bueno, principalmente en todas las profesiones debemos actuar con ética profesional. La contaduría pública, como por la facultad que tenemos de dar fe pública, tiene, digamos, una carga adicional, que es la responsabilidad social que tenemos. Debemos siempre estar actualizados, estar capacitándonos constantemente. Todos sabemos que, por ejemplo, en nuestro país frecuentemente salen nuevas reformas tributarias, debemos estar siempre pendientes de todo eso para su debida aplicación. Y los principales factores éticos y morales que debemos aplicar pues están establecidos en el Código de Ética del Contador, que incluye, entre otros, la integridad, la objetividad, respeto entre colegas, siempre tener una conducta ética, estar siempre en capacitaciones, entre todos estos aspectos que nos ayudan cada vez a ser mejores profesionales. Como auditora, ¿qué condiciones de idoneidad debe manejar? La principal característica al hacer un encargo de auditoría es tener independencia. Tener independencia, pues idoneidad, porque debemos estar capacitados para hacer todo lo que nos encarguen, y la responsabilidad siempre pues todo esto tiene que ir de la mano del profesionalismo, pero lo principal es la independencia para no vernos coartados en la toma al emitir el informe al final de la auditoría.
¿Qué papel desempeña como revisora fiscal frente a la fe pública? Pues como estábamos hablando anteriormente, pues la fe pública es una facultad que muy pocas profesiones tienen. De hecho, pues solo los contadores, los jueces, los notarios pueden dar fe pública. Entonces esta responsabilidad, más allá de todo, es una responsabilidad social que tenemos, una responsabilidad con el Estado, y en la organización es una responsabilidad con los socios y accionistas, pues es a ellos a quien le debemos de rendir cuentas dentro de la empresa. Tenemos que tener en cuenta que siempre la revisoría fiscal va desligada de la administración. Únicamente debemos de rendirle cuenta a los accionistas y a los entes de control. Entonces, nosotros como revisores fiscales también estamos en la obligación de informar a los entes de control sobre anomalías que encontremos en la empresa, sobre cosas que no estén ya de debida forma. Entonces, por eso la responsabilidad del revisor fiscal es muy importante y tiene una carga legal muy alta, distinta a otras profesiones. Como contadora, ¿qué riesgo se encuentra en la ejecución de sus labores? Pues el principal riesgo de los contadores es que cuando estamos ante una empresa o algún empresario, los empresarios muchas veces no quieren seguir las recomendaciones del contador y quieren evadir algunas normas o algunos procedimientos que son legales. Entonces siempre tenemos que pretender y buscar que los empresarios estén lo más legalizados posibles, que entiendan que la contabilidad es una obligación y que le vean también la funcionalidad de la contabilidad, que no son simplemente es por llevarla, sino que están obligados a hacerlo y que de allí, de una contabilidad bien llevada, pueden tener muy buenos beneficios. Pero el principal riesgo es ese, la falta de compromiso de algunos empresarios de llevar la contabilidad correctamente. Como revisora fiscal, ¿qué riesgos puede encontrar al prestar su servicio a una empresa contratista? Pues las empresas contratistas del Estado, pues para nadie es como secreto que generalmente estos contratos se adquieren a través de pagos o a través de retribuciones a alguna persona que tenga contacto directo con el Estado para que nos den esos contratos. Entonces el principal riesgo es que no se puede hacer una auditoría desligada de todo este tipo de maniobras que hacen algunos empresarios, y eso se presta para que haya mucha corrupción. Y también se presta para que cuando se dan los recursos para ejecutar el contrato, como ya una parte del contrato se ha tenido que pagar por otros motivos, entonces el contrato se incumpla o no se ejecute de la manera adecuada. Ese es el principal riesgo de la corrupción, y como los pagos que hay que hacer extraoficiales para la ejecución de esos contratos. ¿Frente a qué riesgo se puede encontrar como auditor al emitir una información? Considero que el principal riesgo en la auditoría es la falta de acceso a toda la información de la empresa. Muchas veces el acceso a la información es restringido, entonces emitimos un informe basado en esta información incompleta, y esto obviamente va a tener errores y no se va a cumplir la finalidad de la auditoría, que es determinar hallazgos y buscar mejoras continuas. Entonces muchas veces cuando la empresa está desorganizada o de pronto no tienen los sistemas de control interno bien estructurados, es difícil hacer una auditoría eficiente por la falta de información o porque la información no está completa y no es oportuna cuando nos la están entregando o cuando la solicitamos. Bueno, Natalia, muchas gracias. Después de estas preguntas, pues vamos a dar algunas conclusiones. Podemos observar con las respuestas que nos ha dado aquí Natalia que no podemos desligar los tres enfoques, ¿sí? El de contador, revisor fiscal, el auditor, ¿sí? Aunque las actividades de revisoría y auditoría pues están contratados de diferente manera, tienen un alcance diferente, hay diferentes clases de actividades, el tipo de subordinación que se maneja en esos tres enfoques pues son diferentes, los resultados también son diferentes, obviamente. Es muy importante la acción de los tres personajes dentro de la actividad económica de todas las empresas en el país, ¿sí?
Esa actividad de estos tres personajes pues van a fortalecer las empresas, van a fortalecer el Estado, van a permitir, si se hace de una manera honesta, como lo mencionaba Natalia, cumpliendo todas las normas de ética, esto va a permitir que haya un fortalecimiento amplio dentro del control interno de las empresas a las que se les presta el servicio. Si hay un adecuado manejo de ese control interno que se hace en todos los lugares, pues los resultados van a ser óptimos. Agradezco infinitamente a todos ustedes que compartieron este momento muy importante para nuestro aprendizaje. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer estar acá con ustedes esta noche. Muchísimas gracias. Feliz noche. Hasta luego.